Recording in progress. Buenas noches. Hoy, 18 de octubre 2023, vamos a iniciar con la explicación del juicio arbitral. Pues llama la atención que solo estén 20 participantes de más de 200 asignados. Tengo una pregunta. ¿Están recibiendo clases con los demás cursos? Buenas noches, estimado doctor. No, O sea que es inusual que conmigo reciban, Alexander. así es, licenciado. ¿Y qué está pasando? Porque yo desconozco al interior, sin entrar a ver nombres ni cursos en particular, porque no quiero yo tampoco comprometerlo con la pregunta, pero en general, ¿desde cuándo no reciben clases, Alexander? Sí estamos recibiendo, doctor, lo que pasa es de que hoy precisamente no recibimos el curso de mercantil. Ah, ya, pero el resto de días sí han trabajado. Sí, sí, licenciado, doctor. Sí, me llamaba la atención, Alexander, porque hay más de 200 asignados y hay 20, y este va a ser punto de examen final, ¿verdad? Pero, en fin, los beneficiados son los que están participando. Gracias, Alexander. Hoy vamos a iniciar con el tema de exposición del juicio arbitral, el cual tenemos dividido en dos partes. En esta ocasión nos corresponde la primera parte y el próximo miércoles la segunda parte. Les solicito que tengamos a la mano dos recursos, dos herramientas fundamentales. Una de ellos es la ley de arbitraje y la presentación que les remití el día de ayer. Ya todos tienen a su mano la ley de arbitraje y la presentación. No, no escucho. Sí, doctor. ¿Sí? Sí, les... Alexander ya lo tiene en la mano. Vamos a escuchar a Leslie Lemus. Leslie Lemus. A la que rápido entraron y ya se fueron de la plataforma. Qué rápido. Vamos a ver con Leslie Briones. Leslie Briones, Buenas noches, licenciado. ¿puede conectar su cámara, Leslie? Sí, ahí estoy. Dígame. Buenas noches. Ya nos pasó la impresión. No Sí, dije es que susto, la impresión. está bien despeinada. Perdón. Pero eso no afecta. Lo importante es que tenga su participación y que tenga a la mano su ley de arbitraje y su presentación. ¿Ya lo tiene? Sí, la presentación, sí, solo me falta la ley de arbitraje. ¿Y a usted por qué no le gusta imprimir? ¿Por qué? ¿No le gusta imprimir su presentación? Bien, bien, bien. Así. Solo que sinceramente se me olvidó, pero siempre las Pero imprimo. las anteriores sí les ha impreso. Sí, las he impreso. ¿Ya tiene su ley de arbitraje? No, eso me hace falta, no sé si me da chance. Sí. Sí, porque Ahorita, sin, perdón, sin la ley de arbitraje no podemos trabajar. ahorita, Entonces, ¿la ahorita, va a ahorita. consultar en físico o electrónicamente? Yo creo que no la tengo físico, pero la voy a consultar Bueno, electrónicamente. entonces la puede buscar electrónicamente. Sí, ahorita voy. No sé si su computadora puede tener abierta a la mitad su presentación y en la otra mitad la ley. ¿Lo puede hacer? Sí, se puede. Sí, pero ahorita voy. Antes era impensable eso, pero hoy con la tecnología es posible porque vamos a usar los dos. Solo voy a cargar un ratito esto. Ahorita regreso. Pero la presentación sí la tiene, ¿va? Sí, Va, ahorita comencemos con regreso. él. Comencemos con él. Ah, ¿qué va a ir a traer? Para cargar, pero no importa. Aquí está. Va, ya tiene la presentación. Sí, Iniciemos con el título. el arbitraje. Siguiente. El arbitraje es de origen contractual y se lleva a cabo por la vía del proceso. Ha cobrado una significativa importancia como un medio alternativo para la resolución de conflictos.
ya que dicho procedimiento no solo contribuye con el descongestionamiento de la pesada carga de los tribunales jurisdiccionales, sino que además ayuda a que los conflictos que son susceptibles de resolverse por este medio sean resueltos realmente con celeridad y eficacia. No se desconecte, no se desconecte. Voy a explicar lo que acaba de leer Leslie, que por cierto lo leo muy rápido, pero vamos a detenernos. El arbitraje, ¿de dónde se origina? Del término latín, arbitrar. ¿Y qué significa arbitrar? Juzgar. Pero de entrada les digo que los árbitros, en sentido estricto, no son jueces, no ejercen jurisdicción, son privados. Voy a explicar por partes. Lo que acaba de iniciar a leer Leslie señala puntualmente, el arbitraje tiene un origen de disposición contractual. ¿Qué significa? Voy a poner un ejemplo, citar un ejemplo que muchas veces nos ilustra más que 20 páginas de doctrina. Yo soy una entidad mercantil, una sociedad mercantil, y requiero los servicios de Lely, que es una constructora, que es una ingeniera, y tiene un equipo de trabajo, y celebramos un contrato de obra para que sea entregado a finales del próximo mes de noviembre. Un edificio de bodegas. Yo le hice el pago, etcétera, y al momento de la entrega hay incumplimiento en las calidades, en el plano y en el tiempo, entregó tarde. Pero este contrato tiene una cláusula importante. Como Leslie, su servidor, advertimos que los tribunales tienen una carga de trabajo muy sólida, muy fuerte, y que esta controversia, este contrato, incumplimiento por parte de la contratista, nos puede llevar 15 años de litigio. Y eso tiene una repercusión en los negocios. Los conflictos se tienen que resolver con celeridad, porque todo esto implica dinero. Es un análisis económico el derecho. Una justicia tarde ya no es justicia. Como ya tenemos conocimiento de esa situación, redactamos una cláusula compromisoria. Por eso se dice que el arbitraje tiene un origen de disposición contractual. ¿Qué pasó entre el contratista y el cliente? Celebramos una cláusula que se redacta de la siguiente forma. Las partes de común acuerdo fijan que en caso de controversia del presente contrato renuncian a la jurisdicción ordinaria y deciden de forma expresa someter sus controversias a un tribunal de arbitraje. Es más, si antes Lely, su servidor, hicimos una investigación que en Guatemala de momento hay 2 cámaras de arbitraje privadas, no voy a los nombres por razones de publicidad, que pertenecen a cámaras empresariales. Previamente a señalar en esa cláusula de arbitraje, fuimos a hacer un estudio, a conocer sus reglamentos, porque el procedimiento lo quedan las partes o los árbitros o la cámara de arbitraje, no está en la ley. Un proceso poco formalista. De tal manera que si acudimos y nos inclinamos por la cámara Z y no la W, ya sabemos qué cámara de arbitraje nos vamos a someter, y en esa cláusula decimos nos sometemos a la cámara de arbitraje X. De antemano estamos fijando cuál es el procedimiento, porque tiene un reglamento esa cámara, celebrado de forma privada. ¿Qué sucede si llega la fecha e incumple Lely con la entrega del contrato? Hay incumplimiento, yo lo voy a demandar, pero ya no voy a acudir a un juicio ordinario. ¿Por qué? Porque las partes ya acordamos dirimir nuestra controversia, dirimir nuestras dificultades, ¿en dónde? En un tribunal arbitral, que no es un tribunal propiamente dicho, porque no ejerce jurisdicción, no es un juez. Son privados, y es más, hay un arancel. Cuando fuimos con él hicimos un análisis económico. Sabemos que esa cláusula de arbitraje no la vamos a ir a discutir a un juicio ordinario de 15 años, a uno privado, pero eso no es gratis. Eso tiene un costo. Y como el contrato es significativo y de varios millones, amerita lo discutir. Pero de antemano sabemos que tenemos que pagar los árbitros. Hay un arancel específico. Todo esto no se discute ni se analiza ya cuando es el incumplimiento. Eso se piensa
se prevé desde el momento que vamos a redactar la cláusula. Porque si observamos que no es un contrato de un económico, un valor significativo, no vamos a redactar la cláusula y no nos vamos a ir al arbitraje. Ya tenemos que tener ese análisis económico, esa estrategia procesal previa, un estudio de factibilidad. No va a ser sorpresa que cuando vamos con Leli, ambos tengamos que pagar árbitros donde los honorarios en función del valor del contrato van a ser altísimos y no son uniformes estándares. Pero lo que está en juego, si son millones y me interesa una respuesta al conflicto por expertos a través de procedimientos breves, formales, pues voy a asumir el costo. Eso requiere un análisis. Si me pregunta Obed, ¿es beneficioso o no beneficioso? Tendremos que analizar cada caso concreto. En unos sí, en otros no. Pero esa cláusula compromisoria en la buena fe contractual me obliga a ir a discutir el asunto a un árbitro con el procedimiento preestablecido. Toda esta explicación viene en la primera línea que leyeron. Dice su origen contractual, porque es una cláusula compromisoria. Y ahí están señaladas las ventajas de acudir a través de principios de equidad, de celeridad, de economía y poco formalismo. Y por esto les pido que anoten algunas características del proceso arbitral, que son las siguientes. La primera, deviene o se origina de la declaración de voluntad de las partes. Se origina por la declaración de voluntad de las partes. En el ejemplo que cité con la contratista y el cliente, ambos redactamos una cláusula compromisoria. Entonces, el tribunal de arbitraje se origina por un acuerdo de voluntades, por un acuerdo recíproco, un ejercicio de la autonomía privada. Pero también vamos a tener cuidado que la autonomía privada tiene límites y por lo tanto vamos a estudiar que no todos los asuntos, no todas las materias pueden ser discusión de arbitraje. La ley nos dice que sí está permitido y en qué casos no son materia de arbitraje. Por ejemplo, sobre el estado civil de las personas no se puede transigir, hay una prohibición. Las figuras de carácter orden público, principios de interés general, no van a ser objeto de discusión, menos un asunto penal o los arbitrajes laborales, tampoco. Entonces tenemos que tener claridad meridiana en que no todo asunto va a ser materia de arbitraje. Primera característica. Segunda característica, es un típico proceso de conocimiento. Los procesos de cognición de conocimiento, que es el juicio oral, el ordinario, el sumario, también se inscribe el proceso arbitral como un proceso de conocimiento, aunque jurídicamente no es un proceso judicial per se, no hay jurisdicción, no hay un juez como tal, hay árbitros privados. Tercera característica, es un proceso privado, no es un proceso jurisdiccional sometido a la jurisdicción ordinaria. Otra característica es informal, el arbitraje es poco formalista y tiende a la privatización de la justicia. Aquí no hay una intervención del Estado como tal. Fue por autonomía de las partes que nosotros acudimos a dirimir una controversia derivada de un tema contractual que no está prohibido en la ley. Sigamos con la próxima diapositiva, por favor, Leslie. Al igual que en todo lo relacionado con esta institución, es el ejercicio de la plena voluntad de las partes la que permite convenir el procedimiento a que se haya de ajustar el tribunal arbitral para sus actuaciones, pues las partes podrán diseñar su propio procedimiento, según los principios de equidad, audiencia, contradicción e igualdad. Aquí hay, si ustedes me preguntan cuál es la mecánica, cuál es el procedimiento para el juicio arbitral, está la opción A y la opción B. ¿Cuál es la opción A y B? A, lo que acaba de leer Leslie. Son la voluntad de las partes de la que vamos a establecer el procedimiento, el trámite, la vía del arbitraje. Y la otra posibilidad o alternativa es que en esa cláusula compromisoria, si nosotros ya tenemos un reglamento de una cámara de arbitraje, perdón, a redactar, ¿qué vamos a decir? Que nos sometemos al procedimiento establecido en el reglamento de la cámara Z o W. Ahí estamos reconociendo someternos con los árbitros a ese procedimiento, que es un procedimiento poco formalista. Sigamos con la próxima, por favor, Lili.
En caso de que las partes no dispongan cuál es el procedimiento a seguir y en virtud que la ley no desarrolla un procedimiento específico, el artículo 24 de la Ley de Arbitraje faculta a los árbitros para que establezcan el procedimiento que consideran apropiado, sujetándose a las mismas limitaciones establecidas por las partes. Por ello, es aconsejable adoptar unas reglas establecidas por un centro de arbitraje, artículo 95, Ley de Arbitraje. Que esa 95 no es la ley de arbitraje, ahí me equivoqué en señalarlo, porque la ley de arbitraje tiene 56 artículos. Distintos son los reglamentos privados que no son aprobados por el Congreso. La ley de arbitraje solo tiene 56 artículos. La siguiente, por favor. Ahorita voy. Ley de Arbitraje, Guatemala, un método alternativo para la solución de controversias. ¿Qué entiende usted por esta frase? Un método alternativo para la solución de controversias. Bueno, a ver, es, Método alternativo para solución de valga la controversias. redundancia, es un método que nos ofrece la ley, aparte de los procedimientos que ya hemos visto anteriormente para solucionar conflictos. Y alternativo quiere decir que es algo diferente a lo judicial. Es un procedimiento extrajudicial, un procedimiento privado, donde no ejerce jurisdicción. Gracias, Leslie. ¿Cuánto lleva de zona, Leslie? 52. Bueno, entonces no le acepto que no saque menos de 80 en el curso al final. Usted tiene que ponerse esa meta. Eso sería un excelente punteo, pero no tiene que bajar de 80 porque lleva una zona estupenda. Gracias. Bueno, gracias por participar. Vamos a escuchar a Álvaro García. Álvaro García. Álvaro, no está. Elmer Tuquer. Elmer Tuquer. Buenas noches, licenciado. Bienvenido, Elmer. Leamos el artículo 1, despacio, separando los incisos. Artículo 1. Ámbito de aplicación. La presente ley se aplicará al arbitraje nacional y al internacional cuando en el lugar del arbitraje se encuentre en el territorio nacional, sin perjuicio de cualquier trato multilateral o bilateral vigente del cual Guatemala sea parte. Y número 2. Las normas contenidas en los artículos 11, 12, 45, 46, 47 y 48 de la presente ley se aplicarán aún cuando el lugar de arbitraje fuera el territorio nacional. Esa su tos que tiene usted de Chucho está igual que la tos de Chucho del profesor. Bueno, ya no lo voy a hacer hablar, Elmer, porque yo lo hago porque no me queda otra alternativa, que es mi obligación, pero usted sí lo voy a dejar a que se recupere. Voy a explicar Gracias. el artículo 1, ámbito de aplicación. De acuerdo a la normativa de la ley de arbitraje, estamos advirtiendo que hay dos tipos de arbitraje, el arbitraje nacional y el arbitraje internacional. En el primer inciso del artículo 1 señala, la presente ley se aplicará al arbitraje nacional y al internacional. Ahora hagamos referencia al arbitraje nacional. Cuando el lugar de arbitraje se encuentre en territorio nacional, ahí hay un criterio para determinar la territorialidad de un arbitraje nacional, a pesar de que pudiera existir un tratado multilateral, que Guatemala sea parte. Entonces, el territorio es uno de los criterios para poder determinar cuándo el arbitraje es nacional. Y el numeral 2 es que los preceptos que ustedes leyeron se van a aplicar aun cuando el lugar del arbitraje se encuentre fuera del territorio nacional. No deja de concebirse como territorio de un arbitraje nacional. Entonces, la siguiente pregunta que me puede hacer Obed es, muy bien, tengo claro el arbitraje nacional. Ahora, ¿cuándo hay arbitraje internacional? ¿Cuáles son los criterios? Para el efecto, Obed nos va a dar lectura al artículo 2. Buenas noches, licenciado. Bienvenido. Arbitraje internacional. Comienzo.
¿Y su cámara? Eh, no sé qué le pasa, a veces se me loguea algo mal. Cuando hablo, se Pero si apaga y está cuando... despeinado, no se preocupe, Obed, eso no es obstáculo. Si No, 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 mire no, el no, ejemplo de Leli, 1 minuto se peinó y quedó perfecto. Entonces no hay inconveniente por eso, Obed. no, 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 solo le decía que es algo técnico. No sé qué le ¿Cuál? pasa. Ujú. ¿El peinado? No, 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 Ah, la cámara. la Bueno, cámara. No sé, cuando hablo se apaga y cuando dejo de hablar se prende. bueno, lo escuchamos, pues leamos el artículo Disculpe 2. la molestia. Arbitraje internacional. Número uno. Un arbitraje es internacional. ¿Y por qué ¿Cuándo? se come las palabras, Obed? Usted está modificando el Sí, sí. artículo. Sí, disculpe, disculpe, disculpe. Retomo. Artículo 2. Arbitraje internacional. Número uno. Un arbitraje es internacional cuando A. Las partes en un acuerdo de arbitraje tienen, al momento de su celebración, sus domicilios en estados diferentes o B. Uno de lugares siguientes está situado fuera del estado en el que las partes tienen sus domicilios. Dos puntos. Y se desglosa bajo dos incisos. ¿Los leo, licenciado? Sí, Ah, bueno. Inciso 1. El se lugar, dice Romanos 1. Es distinto un romano que un numeral del alfabeto o numeral cardinal. Son 3 formas que la ley utiliza. Y también hay que tener cuidado cuando la ley utiliza un parágrafo bis. Entonces, todo esto tiene un significado. Entonces hay que leerlo correctamente. Se dice Romanos 1. ok. Retomando Romano 1. El lugar del arbitraje. Si éste se ha determinado en el acuerdo de arbitraje o con arreglo al acuerdo de arbitraje. Punto. Romano 2. El lugar del cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones de la relación comercial o el lugar con el cual el objeto del litigio tenga una relación más estrecha. Dos, punto y coma. O, inciso C, las partes han convenido expresamente en que la cuestión objeto del acuerdo del arbitraje está relacionada con más de un estado. Inciso número 2. Para los efectos del numeral 1 de este artículo se contendrá que, se desglosa entre inciso A y B. A. Si alguna de las partes tiene más de un domicilio, el domicilio será el que guarde una relación más estrecha con el acuerdo de arbitraje. B. Si una parte no tiene ningún domicilio o residencia habitual, se considerará domiciliada en el lugar en donde se encuentra. Bueno, Un- un consejo, Diga. B, trate de administrar su respiración. Cuando leyó el C, ya no tenía usted aire para continuar con el siguiente. Entonces, esa caja torácica tiene que irla manejando conforme va leyendo. Y si está en una audiencia, en un juicio, también tiene que tener cuidado. El C, sus pulmones ya no le generaron oxígeno, ya sea por ansiedad o alguna circunstancia de continuar con el resto. Entonces, tiene que guardar esa respiración, ese oxígeno para mantener sus oraciones. Entonces, sí les sugiero, recomiendo lectura analítica y pausada, hacer ese ejercicio y ponerse en un espejo. Y eso le va a ayudar. ¿Para qué? Para una oratoria. Cuando esté en una audiencia, para poder manejar un argumento con suma certeza y seguridad. Y va a manejar también mejor su técnica de lectura. Ese es un consejo que no le va a servir para procesar civil, para todas las clases. Voy a explicar lo que leo Obed. ¿Cuándo hay arbitraje internacional? Primero, cuando las partes, hay el acuerdo, volvemos al origen negocial, el negocio jurídico, un acuerdo,
al momento de celebrar el contrato, tienen sus domicilios en lugares diferentes. Vamos a preguntarle a Lisbeth Mendoza, que está muy atenta. Civil 1, la voy a regresar a Civil 1 porque aquí constantemente se maneja el término domicilio. Lisbeth Mendoza ya conectó su micrófono. ¿Me Buenas puede dar tardes. las diferencias de Ujú. Civil 1, que ahí les aprendió usted y ganó muy bien su curso? Pero bueno, antes de que lo ganó bien, lo vamos a someter a prueba. Si responde Dígame. perfectamente, sí, o sea, es un tema que ahorita va a estar sujeto a prueba, pero es muy básica la pregunta, muy sencilla. Las diferencias entre habitación, Ujú. domicilio y vecindad. Ok. Eh, con mi concepto sería habitación, sería un cuarto, Sí, es un derecho real. Es una habitación, es parte de un inmueble. ajá, parte de un inmueble. Un domicilio es, podría ser un lugar exacto donde podría recibir notificaciones. Eso puede ser residencia. La Mm. residencia es la identificación catastral de un inmueble. Ahí pueden recibir. Pero Pero, se dan ajá, cuenta del artículo 2, cuántas veces repite domicilio. ujú. Y si yo no entiendo qué es domicilio, podré entender cuándo hay un arbitraje internacional. Por ejemplo, un domicilio, una sede fiscal, puedo recibir notificaciones. No es esa la característica del domicilio. Vuelvo a repetir, pueden comprender el artículo 2 en varios supuestos que cada momento recurre al término domicilio. Y si no sabemos qué es domicilio, ¿cuál va a ser el criterio para entender un arbitraje internacional? Y yo no le pregunté definiciones, yo le pregunté diferencias entre residencia, habitación, domicilio y vecindad. ¿O es muy difícil la pregunta, Liz? No, no, no. Claro Yo, que no, en Civil 1 se le enseñaron. Y estoy segurísimo que se lo enseñaron a todos. ¿Alguien quiere participar? Porque ya no tenemos mucho tiempo. Pero no puedo explicar la norma si no sabemos qué es domicilio. Licenciada, buenas noches. Disculpe, domicilio, si no estoy Pues no mal, es tengo el por qué nada municipio. disculparla, Esther. No tengo por qué, usted no me ha hecho nada. Entonces, guatemaltecos, ¿puede conectar su cámara? Porque yo quiero ver que Sí, estoy claro. hablando con un ser humano, no con un servidor o con un Perdón, robot. perdón. Aquí estoy. Esther, aquí vamos a hacer una reflexión del guatemalteco, Ujú. cómo hablamos. ¿Usted ha escuchado alguna vez hablar a un europeo en español? Ujú. Sí, a veces, algunas Es la, veces. es la forma directa como se tiene que hablar. Pero nosotros, los guatemaltecos, hemos sido formados en una educación de la sumisión. Ujú. Constantemente, hasta a mi esposa, yo le tengo que estar diciendo, ¿quiere que le diga cómo es? Y es abogada. ¿Qué le dice? Perdone, disculpe, me hará el favor de darme el precio de esto y perdone la interrupción. Si va a preguntar una dirección, mire, disculpe que lo moleste, que lo interrumpa, por favor, me puede hacer. Damos un circunloquio equivocado. Y eso no es usted, no soy yo, es la mayoría de guatemaltecos. Escuche, escuche, Sí. escuche. Entonces, tenemos que ir superando esa formación. ¿Por qué? Porque usted me dice, te disculpe, usted no me ha hecho nada para que yo le tenga que disculpar. Basta con la entrevista del Como, saludo. Yo sé que es práctica, por eso estoy poniendo ejemplos hasta de mi círculo familiar y es generalizado, pero analice a cualquier guatemalteco. Cuando va a una tienda, uno llega a preguntar por producto, no hay, y uno dice muchas gracias. ¿Y por qué le voy a decir muchas gracias? sí. Al igual que la palabra fíjese. Ah, fíjese que tal vez para llegar a un punto medular le damos una vuelta y también no tenemos Sí. congruencia en la pregunta. Yo lo hago, yo soy jefe de una unidad y con los trabajadores, hoy le hice una pregunta a alguien.
Específicamente, ¿cuáles son los protocolos que se aprobaron? Es que fíjese que son 11 peritos, los expertos. No, ¿cuál es la pregunta que yo te hice? Si yo te pregunto qué hora es, no me responder el día. Y en el derecho la congruencia es bien importante. A la hora de un examen, a la hora de una demanda, ser congruente con lo que uno está pidiendo. Y no irnos, pero la reflexión no es para ustedes, para todos, que tenemos que cambiar esa forma de nuestra forma de comunicar, que es que viene desde niños. El fíjese, que mire que tal vez, no voy a meter a hablar de términos de otra naturaleza, ¿no? Los tradicionales, que hay unos más agudos, pero los tradicionales, creo que tal vez, me imagino, no, entonces es parte de reflexionar cuál es nuestro vocabulario. Cuando uno en el extranjero empieza así, lo primero que hace es que se le quedan viendo, ay, ¿este qué? ¿Va? Y me dice alguien, ¿por qué me das gracias si no? De tal suerte que sí es de estudiar muchos modismos que utilizamos en la cotidianidad. Ya olvidé que íbamos a hablar, Esther. Estábamos a que hacía referencia a la Ah, ley donde pedía diferencia. Sí, no vamos a domicilios. explicar el 2 si no sabemos diferenciar domicilio, Vecindad vecindad, residencia. y Me faltó habitación. uno. Sí, Habitación. habitación ya le explicamos. Es un derecho real de goce, de mero goce de habitación. Pero dejemos la habitación. Me conformo que usted explique vecindad, residencia, domicilio. Muy bien. Como le decía, domicilio, eh, yo entiendo que hace referencia al municipio. La residencia al No. lugar donde yo directamente, ¿no? Y todavía no entré a Entonces no. analizar que hay un domicilio tributario. Ese es otro, es que tengo el registro para obligaciones tributarias, pero no, usted está Ah, confundida. ay, no, estoy peor entonces. Se inició su exposición a mencionar domicilio vinculando a municipio. Ahí hay una imprecisión de fondo. Mm, sí, entonces estoy mal licenciada porque sí, yo Sí, tenía entendido que sí, domicilio sí está equivocada. hacía La referencia al vecindad, municipio donde no, yo residía. no, pero al final este error sirve a todos para ilustrar. Mm, No, está equivocada, Esther. ujú. Rosita, Bien. le doy la participación, pero con la condición que sí su respuesta sea correcta para no Ah, invertir sí, sí, más sí. tiempo en un Muy tema que bien. es sencillo, que es un Exacto. tema muy sencillo, pero es sencillo, pero trascendental, porque a estas alturas, ¿cuántos cursos Sí. han llevado ustedes de derecho procesal? Y para efecto de una demanda, dicen, de este domicilio, Ujú. en el tema notificado, pero si no sabe, y el contrato es básico, y el determinar un arbitraje internacional, tenemos que entender esto. Escuchemos, gracias por participar, a Muy bien, Rosita, licenciada. que no tiene La margen de error. vecindad es bajo la circunscripción municipal y el domicilio es bajo la circunscripción departamental. ¿Y la residencia? Es digamos, ya el lugar específico en donde se encuentra Dirección el derecho catastral, real, punto. la dirección, exactamente. Va. Ahora le voy a hacer una pregunta. Lo explicó bien, pero quiero ver si lo aplica en la práctica. No quiero que me dé sus datos reales. Hay tanto enfermo en las redes que... Y en las redes, pero que no hay que estar publicando. Entonces quiero que se invente. Ya, piense, a mí no me interesa el lugar real, no, invéntese otro que sea, que me dé su vecindad, su domicilio Ajá. y su residencia. Mi vecindad es Guatemala. El Mi municipio de domicilio, Guatemala. perdón, El municipio de el Guatemala. municipio. Porque hay un municipio de Mi Guatemala. vecindad es el municipio de Guatemala. Mi residencia es el departamento de Guatemala. No. No, mi No, domicilio no, es no, el no, 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 departamento de no, no. Guatemala. ¿Se dan cuenta de un detalle? Que lo explicó bien Rosita.
Pero al llevarlo a Mi la vecindad práctica, es el se municipio de confundió. ¿Se dan Guatemala. cuenta lo importante de la coherencia que lo explicó bien? Pero cuando le puse la práctica, se confundió. Vamos de nuevo. Invéntese el lugar. ¿Cuál es su vecindad? Mi vecindad es el municipio de Guatemala. Su domicilio, Mi domicilio es el departamento de Guatemala su y mi residencia. residencia es la Quinta Calle Exactamente, no importa la dirección 550. X de la zona 1000. Perfecto, ahí estamos. Está el claro ejemplo, ya no requiere explicación. Gracias, Rosita. Voy a explicar el arbitraje internacional, artículo 2. Si las partes tienen sus domicilios en estados diferentes, ahí hay una característica de un arbitraje internacional. Si uno de los lugares está situado fuera del estado en que las partes tienen domicilio, segundo supuesto. Otro supuesto es cuando las partes han acordado expresamente en que la cuestión o el conflicto objeto de acuerdo esté relacionada con más de un estado. Ahí ustedes pudieron observar 3 supuestos para concebir cuando hay un arbitraje internacional. Y de igual forma, si las partes tienen más de un domicilio, ¿cuál va a ser el domicilio? El domicilio será el que guarde una relación más estrecha con el acuerdo de arbitraje. Y el acuerdo de arbitraje es la cláusula compromisoria. Si una parte no tiene domicilio o residencia habitual, se considera domiciliada en el lugar donde se encuentre, lo que el Código Civil le llama al domicilio múltiple. Hay distintas clases de domicilio. Hay domicilio legal, domicilio múltiple, contractual, tributario, domicilios. Ese es el arbitraje internacional. Regresemos con la lectura de diapositivas. Mónica, ¿cuál nos tocaba? Y le pido, Mónica, que aperciba y que le llame la atención seriamente al profesor porque no le puso número a esta presentación. A todas las anteriores sí tienen número, a esta. Y así que Mónica le puede llamar la atención seriamente a percibir al profesor y hasta le puede decir que eso le generó a usted un daño psicológico y un cierto tipo de violencia y ansiedad que no tuviera número y puede plantear las denuncias contra el profesor que le generó ese daño emocional psicológico por no tener las diapositivas. Nos tocaría Pero el número 6. muy bien. No me Bueno, causó nada, doctor, pero le voy a poner el número para que a tenga mano aunque sea, sí, porque es a importante mano. el número. Pero le soy honesto, cuando estaba elaborando se me escapó. Y en la primera clase me di cuenta que no tenía. Y usted está boxeando. ¿No? Va. Bueno. Ah, es que tengo mi férula. Entonces no puede escribir en la computadora. Bien, porque me la quito, pero es que me duele mucho porque como tengo el túnel Entiendo. del carro, Y ahí el reposo es fundamental. Pero eso de quitársela, ponérsela, pregúntele al médico y él le va a dar una respuesta. es que no la aguanto mucho tiempo. Por eso, pregúntele, no lo voy a decir yo, que el médico se lo va a decir. Es como quitarse y ponerse un yeso. Sí, hombre, pero voy a darle Pregúntele al lectura. médico, pregunte. Yo soy feliz con que le pregunte al médico. Gracias, doctor. ¿Cuánto lleva de zona, Mónica? 52, Tiene que 4. sacar mínimo de 80, no puede bajar. Y lo tiene que sacar. Así es, doctor. Bueno, Bueno, diapositiva, vamos, la lectura. diapositiva dice que la sustitución del régimen legal aplicable en Guatemala al arbitraje deviene no solo de la necesidad de modernizar las normas pertinentes para lograr los beneficios ya citados, sino que se hace también una necesidad a la luz de los tratados y convenciones internacionales en materia de arbitraje, que la República de Guatemala ha suscrito y ratificado, y que si recogen las tendencias modernas de esta materia, haciéndose por ende imperioso lograr la adecuación de las normas internas con las de origen internacional para obtener un sistema armónico y progresista en materia de arbitraje. Esto que leyó Mónica es un considerando de la exposición de motivos de la ley de arbitraje. ¿Para qué nos sirve la exposición de motivos? Como un elemento hermenéutico de interpretación para su clausulado.
es el espíritu de la ley. El espíritu de la ley no está en el espíritu de los legisladores, está en sus considerandos, en sus justificaciones, en su exposición de motivos. Y ese es un considerando, y vuelvo a repetir, hay arbitrajes internacionales, hay una normativa que se llama Convención Americana sobre Arbitraje Internacional, y hay diversos asuntos que se someten a arbitrajes internacionales. Les voy a poner ejemplo. El Estado celebra contratos internacionales con distintas transnacionales, y muchos de estos tratados que celebra y contratos que celebra el Estado de Guatemala es en materia de convenios de tratados internacionales que establecen que en caso de incumplimiento de esa norma, las partes han acordado acudir a un arbitraje internacional. Uno de los más importantes, no es el único, es CIADI, un tribunal de arbitraje que se encuentra en Washington, donde se dirimen las controversias. Y yo les expliqué en una clase, y se los vuelvo a recordar, que el Estado ha sido demandado por diversos temas en arbitrajes internacionales. Actualmente hay un par de demandas que son demandas millonarias. A mí me tocó que acudir hacia de Washington a un arbitraje internacional en la defensa de los intereses del Estado por un tema energético, y tuve esa experiencia positiva de cómo funciona un arbitraje internacional, que son reglas muy propias por expertos. Los árbitros no todos eran abogados, no que eran expertos en el tema del BAD, del tema energético, y funciona a través de un poco formalismo con mucha eficacia. En ese caso, el Estado de Guatemala, recuerdo que las audiencias duraban 16, 17 horas diarias, porque un asunto de esa envergadura no puede estar sometido a años, como es en la jurisdicción común. Las partes necesitan que sea resuelta en plazos breves, porque los montos en discusión son muy significativos. Sigamos, por favor, Mónica, la presentación siguiente. La número 7 nos tocaría el arbitraje. Es un método mediante el cual se tratan de resolver extrajudicialmente las diferencias que puedan ocurrir o que han surgido entre dos o más partes, mediante la actuación de una o varias personas, denominadas árbitros, los cuales derivan sus facultades de acuerdo consensual de las partes involucradas en la controversia. Por medio de un arbitraje se da la solución de un conflicto cuyo objeto es transigible por medio de un tribunal de arbitraje, compuesto por particulares, quienes no tienen investidura de jueces ni ningún carácter oficial. Es un método alternativo a la solución de conflictos, no judicial. No es tampoco conciliación, no lo vamos a confundir. El arbitraje pretende extrajudicialmente dirimir una controversia que las partes acudieron a acudir a esa vía extrajudicial por el ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes, bajo los principios de equidad, de celeridad, de economía procesal y de justicia, donde se puede transigir. A continuación vamos a leer qué es materia de arbitraje y qué materia no es de arbitraje. No todo puede ser discutido en arbitraje. El Estado civil no se puede transigir, pero hay un término fundamental en la diapositiva que leo, Mónica, que si no entendemos qué es transigir, lo mismo va a subir el domicilio. No vamos a entender toda la connotación de la narrativa, y Mónica nos va a explicar qué es transigir, y se puede abocar a un diccionario jurídico o la Real Academia Española para que nos diga qué es transigir. Ahorita, doctor. Bueno, aquí vamos a ver. Mientras busca Mónica ahí, tengo una pregunta. ¿Gavino está en esta sección? ¿No se recuerda, Mónica? ¿Gavino? Gabino, ¿No? ¿sí? Ah, sí, está aquí. Es que él siempre está muy atento de las fechas de los exámenes, pero hoy no entró a clase Gavino. Mientras busca ahí, Mónica, le quiero hacer una pregunta a Gavino. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Ya estás en el tribunal de arbitraje. Mira, pues así funciona con el fondo que tenés. Una pregunta, Gavino. ¿Ya hay calendario para exámenes finales? A uno, a los grupos oficiales
de la sección no han enviado aún y en la página de la facultad tampoco. Según tu experiencia y semestres anteriores, aproximadamente, ¿cuándo crees que inician? Aproximadamente. Y entre el 10 y el 15 de noviembre. Entonces no nos quedan muchas clases. No, ya no. Después del segundo parcial, siempre son entre 3 y 4 clases, máximo 5. Máximo 5. Y hoy la segunda, ¿verdad? Que tenemos después del segundo parcial. O tercera. Es la segunda. Sí, es la segunda, porque usted la primera clase después del segundo parcial fue el viernes. Las ejecuciones de sentencias y ejecuciones especiales fueron después del segundo parcial. Ejecuciones especiales y ejecuciones, obligaciones de Es dar, la hacer y no tercera hacer. clase, licenciado. Hoy la licenciado. tercera, ¿va? Entonces podemos decir, según el pronóstico de Gavino, que ahí tiene su bola de cristal, porque él en sus tiempos libres trabaja en Samayac. Entonces ahí investigan qué se hace en Samayac. Entonces, según su bola de cristal, Gavino, nos quedan, sin incluir hoy, 2 sesiones de clase. Según yo, entre 3 y 4 clases. Lo que sucede es que, bueno, usted dio clases en la clase de ejecución, usted la impartió, Después creo del que examen. el día miércoles, que no nos tocó examen, pero tuvimos examen el martes pasado y el jueves, creo. Muy bien. Entonces, según tus pronósticos geopolíticos, cuántas clases nos faltarían? Entre 3 y 4, 3 y 4. 3 a partir del próximo miércoles. correcto. Ok. En función de eso vamos a planificar. Afortunadamente, solo nos hace falta el tema de jurisdicción voluntaria y una clase de arbitraje para terminar. Eso sé que vamos bien. Y podemos establecer una clase final para hacer un repaso general. Pero este repaso general con una condición, que hayan leído antes y estudiado. No es repetir todas las clases. No es repetir todas las clases, es resolver dudas, pero para eso hay que estudiar. O sea, vamos a tener que hacer un acuerdo. Si estudiaron antes, con gusto hacemos ese repaso. Si no, no tiene sentido. Yo no voy a repetir todas las clases bajo ningún punto Perdone, de vista. doctor, creo que sí tengo acá, dice final, Ah, están y ya lo tenés. programados. Imagínense, ya vieron que tengo razón de Gavino. Él tiene información sensible que nadie tenemos. ¿Se dan Está en el cuenta? grupo, está en el grupo, doctor, que dice final, Va, y tus compañeros nunca hablan nada y no dicen nada y están ahí. Gavino, ¿por qué te pregunto a vos? está programado el primer examen final para el 20 de noviembre, Sé que ahí ya no hay clases. 20 de noviembre. correcto, ahí empezamos Ahí ya con no hay el, clases. sí, No hay clases. ¿Qué día cae 20 vos? permítame verificar el ¿Tenés un calendario. calendario a la mano? Bueno, vos Sí, tenés toda la información. sí, es lunes, día lunes, Ah, es va. 20 de Entonces, ¿no noviembre. me harías favor de ver ahí cuántas sesiones nos quedarían? Si en la primera clase, examen es ese lunes, sería la semana anterior. Por supuesto, ahorita le hago la... Si tenés un calendario ahí, a partir del próximo miércoles, vamos, ¿cuántas clases nos quedan? Correcto, Porque el viernes es 20 de octubre, correcto. no hay clases. 25, 8. Gavino solo toma en cuenta que 1 de noviembre es miércoles. Ah, también es 1 de Correcto. noviembre, Ingrid. Sí, tiene razón. Gracias por la observación, Ingrid. Ingrid, ¿no hay otra fecha ahí de asueto, descanso, feriado? El 20, el viernes. Solo Sí, el sí, sí, viernes, viernes, sí. doctor. ¿Se acuerdan que es diferente en términos laborales? Asueto, permiso, feriado. Según los cálculos, tomando en cuenta el feriado Sin el de este 20 y sin el viernes, sin el 1 de 20, sin el noviembre. primero, son 7. Ah, estamos bien. Podemos incluir una clase de retroalimentación si primero hay un compromiso de ustedes de leer lo que viene en el examen final. Eso lo discutimos más adelante. 7 clases a partir del próximo miércoles. Correcto.
Bueno, nos queda suficiente tiempo para trabajar la jurisdicción voluntaria, que es la que tenemos pendiente. 7 clases. Gracias, Gavino. Te miro pensativo. ¿Qué estás meditando todavía? Revisando el calendario para ver que no le había dicho, pero sí son 7. 7. Ah, no te preocupes. Yo sé que siempre tu información es puntual. Hoy es más precisa, 7. Y tu cálculo era de 4. Perfecto. Gracias, Gavino. De nada, doctor. Mónica ya tuvo exceso de tiempo. ¿Qué es Doctor, transigir? dice la Real Academia Española que es ajustar algún punto dudoso o litigioso, conviniendo las partes voluntariamente en algún medio que componga y parta la diferencia de la disputa. Perfecto. De tal manera que transigir es llegar a un acuerdo de un asunto sometido a la discusión y competencia de los árbitros. Un asunto que no sea de los que están prohibidos en la competencia. Gracias, Mónica. La última diapositiva, por favor, porque vamos a comentar todavía un artículo nada más. La última diapositiva, por favor, lectura. Aquí dice el artículo número 1 del arbitraje. Ah, ya Es el- estuvo. Entonces dejémoslo ahí. Y me recuerda para la próxima sesión que vamos a seguir en la siguiente diapositiva. ¿Le vaya, parece? está bien. El artículo 3, con eso terminamos la clase. Sofía Letona. Bueno, tenemos que terminar. ¿Quién participa? Sofía Letona se perdió el mapa. Yo, licenciado, sí, no hay Bueno, problema. bueno, vamos a leer los dos. Primero Sofía, después Pedro. Sofía va a Ok. leer del numeral, del artículo 3, numeral 1 y 2. Lo explico yo. Y después Pedro va a leer artículo 3, numeral 3 y 4. ¿Estamos claros? Ok. Y ahí voy a explicar por qué estoy dividiendo la lectura. Son contenidos y supuestos diferentes. Vamos, Sofía, y después Pedro. Numeral 1, ¿verdad, licenciado? Artículo 3, numeral 1 y 2. Ok. La presente ley se aplicará en todos aquellos casos en que la controversia verse sobre materias en que las partes tengan libre disposición conforme a derecho. Numeral 2. También se aplicará la presente ley a todos aquellos otros casos en que, por disposición de otras leyes, se permita el procedimiento arbitral, siempre que el acuerdo arbitral sea válido conforme a esta ley. Gracias, Sofía, por participar. Voy a explicar el numeral 1 y 2. El primero, el epígrafe dice qué materia puede ser objeto de arbitraje. La ley de arbitraje se va a aplicar en aquellos casos en que la controversia verse sobre materias que las partes tengan libre disposición conforme a derecho. Lo explico de otra forma. Cuando las partes puedan ejercer su autonomía de la voluntad sin limitaciones o prohibiciones específicas, va a ser materia. Ejemplo, un cónyuge con otro cónyuge no pueden comprar y vender. Hay una prohibición taxativa. La autonomía de la voluntad está limitada. Un menor de edad no puede comparecer por falta de capacidad contractual en un contrato. Tiene que ver su representante legal o bien un estado de interdicción. Aquí es todo aquello que la ley no prohíba, es posible discutirlo en arbitraje. Numeral 2. Ya no es, el numeral 2 es una excepción. Establecimos que el origen del arbitraje va a ser por disposición de las partes en un ejercicio de una cláusula compromisoria. El numeral no, es por disposición de ley. Le voy a citar ejemplos por disposición de ley. Y ustedes que están estudiando derecho mercantil, les va a ser de utilidad. Cuando hablamos del contrato de agencia, hay unas partes que establecen las causales por las cuales puede terminar el contrato de agencia. Una de las cláusulas es un ejercicio unilateral y una terminación anticipada por invocación de una de las partes con justa causa. Y aquí puede generar daños y perjuicios. Y la ley remite que esos daños y perjuicios se van a discutir en arbitraje. Primer ejemplo, exposición de la ley. Segundo ejemplo, hablemos de la ley de mercados, valores y mercancías. En el contrato de bolsa establece que esas interpretaciones o incumplimientos de ese contrato se deben dirimir en arbitraje. Vuelvo a repetir, son dos ejemplos que son por disposición de ley. Y en el numeral 1 es por disposición de las partes cuando no hay una prohibición expresa de acudir al arbitraje.
No pensamos jamás en materia penal o laboral ir a un arbitraje. No, penal son delitos de acción pública y cuando hay asuntos de orden público no pueden discutirse porque los árbitros no son jueces. Es un asunto privado. Se recuerdan las características que le leí del proceso arbitral. Muy bien, ahora vamos con Pedro y es diferente de lo que leyó Sofía. Comencemos con el título del 3, artículo 3 y numeral 3. Ok. Artículo 3. Materia objeto de arbitraje. Numeral 3. No podrán ser objeto de arbitraje. Alto, escuchen lo que dijo Pedro y subrayo. No podrá ser objeto de arbitraje. No. Y lo primero era materia. Técnicamente el legislador, ¿qué tenía que haber hecho? Si yo hubiera emitido una opinión de proyecto de ley, le digo, establezca el artículo 3 como ese título, materia de objeto, y escriba un artículo 4 que lleve por título, no podrá ser objeto de arbitraje. Pero no mezcle un artículo lo que sí es materia y lo que no es. Eso no es técnica legislativa. Porque aquí está hablando lo que no puede hacer. Y miren ustedes el título, la materia de arbitraje. Eso debió estar regulado en número aparte, para no generar confusión. ¿Me explico? Sí, aunque hace la aclaración, es confuso tenerlo dentro del mismo apartado que dice Claro. materia objeto de arbitraje. Sí, mejor lo separa en artículo y le pone el título. No podrá ser objeto de arbitraje. Porque Correcto. si usted responde el epígrafe a lo anterior, le genera confusión, que sí y que no. Por eso lo separamos hasta para explicarlo. Estudiemos con Pedro lo que no puede ser materia de arbitraje. Por favor. Sí. Literal A. Las cuestiones sobre las que haya recaído resolución judicial firme, salvo los aspectos derivados de su ejecución. Literal B. Las materias inseparablemente unidas a otras sobre las que las partes no tengan libre disposición. Literal C. Cuando la ley lo prohíba expresamente o señale un procedimiento especial para determinados casos. Numeral 4. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de la presente ley los arbitrajes laborales. Gracias, Pedro. El numeral A es cuando una resolución es firme, es ejecutoriada, ha provocado cosa juzgada, no la vamos a ir a discutir en un asunto de arbitraje. ¿Se recuerdan cuando estudiamos que la vía es la ejecución de sentencias, no arbitraje? B, las materias inseparablemente unidas a otras sobre que las partes no tengan libre disposición son aquellas que hay una prohibición específica de acudir, que va a unir a la otra, de acudir ¿a dónde? Al arbitraje. C, cuando la ley lo prohíba expresamente, el Estado civil no se puede transigir. Y ese es un claro impedimento para el procedimiento del arbitraje. Y el numeral 4, los arbitrajes laborales que se encuentran regulados del 397 al 413 del Código de Trabajo. Todo eso no podemos discutirlo en un arbitraje. De tal manera que no hemos terminado la explicación, nos quedan abundantes diapositivas y lectura y el objetivo es terminarlo el próximo miércoles. No me resta más que desearles un buen descanso para el 20. Que tengan buen descanso. Realmente, doctor, feliz descanso.